¿Cuántos niveles de despertar de conciencia hay? Pues en mi experiencia no lo sé aún. Han sido muchos. El primer despertar de conciencia que yo tuve, la primera etapa, fue darme cuenta que estaba teniendo un control, una manipulación en mi mente, que descubrí que había una voz interna ahí hablándome en mi cabeza, eh, que al principio, como lo dije en otro video, pensé que estaba perdiendo la razón, porque nunca me había dado cuenta que había una voz que hablaba dentro de mí y que me di cuenta, em, pues que se estaba quejando, y que me hablaba y que decía, eh, y que estaba haciendo juicio y análisis de lo que estaba ocurriendo. Y, y para mí fue sorprendente, ¿no? Darme cuenta de esto. Eh, Estos niveles de despertar de conciencia son como capas, como las capas que tiene una cebolla, que vamos a ir quitándonos estas capas que son al final creencias. Son creencias que fueron grabadas, que fueron implantadas en nuestro subconsciente de manera automática. Estas creencias ni siquiera son de nosotros. El detalle está que estas creencias eh, tienen una forma de pensar, estas creencias tienen una forma de actuar, una forma de sentir. Entonces, actúas a través de esas creencias. Entonces, ¿quién es el que está actuando? ¿Quién es el que está tomando estas decisiones? ¿No eres tú? Son creencias que absorbiste de tus padres primero, creencias que absorbiste posteriormente de tu familia, de las personas más cercanas a ti, cuando fuiste creciendo, cuando eras un pequeño, y que fueron creencias, ideas que absorbiste de la televisión, de los medios de comunicación, porque nuestra mente subconsciente está grabando todo el tiempo, todo lo que está en el mundo externo se está absorbiendo en nuestra mente subconsciente de manera automática. El detalle está que no estuvimos conscientes para decir, a ver, esto que están diciendo mis padres, estas creencias que tienen mis padres, realmente quiero que estén en mi vida, van a formar parte de mi vida. Ni siquiera estábamos conscientes de ello, entonces automáticamente las absorbías. ¿Cuántas personas ahorita que son adultas pueden estar siendo una duplicación, una réplica de sus padres? Eh, o de un hermano mayor, o de un tío cercano, o del abuelo, o de la abuela, no sé quién estuvo tan cercano a ti que tu mente inclusive pudo haber creado como una imagen de idolatría y decir, ah, yo quiero ser como él, y entonces empiezas a actuar como esa persona. Y eso es el ego, esa es una capa que, que está ahí en tu conciencia y que entonces creas, creas esta forma de actuar, creas esta forma de sentir, esta forma de pensar que no es tuya, no es tu esencia, porque en sí, eh, cuando vayamos quitando estas capas de creencias, vamos a llegar al núcleo donde nuestro ser es puro, nuestra conciencia es pura, sin condicionamientos, donde nos vamos a dar cuenta que el ser, nuestro verdadero ser, está sin juzgar, está sin desear, está, está en el momento presente viviéndolo eh, en un estado de paz y de tranquilidad. Nosotros podemos llegar a esos estados de paz, de ecuanimidad, con este despertar de conciencia porque va a ir este, quitándose estas capas y vamos a tener estos fragmentos donde lo que sucede es que el ego va desapareciendo. Aunque sean segundos donde dejemos de hacer juicio, segundos donde simplemente estemos aquí y vamos a dejar fluir, que
que la situación, que la experiencia simplemente suceda, y entonces nos volvemos como espectadores de nuestra propia vida, de nuestra propia película, y entonces vamos dándonos cuenta eh, de cuántas cosas eh, estaban grabadas, estaban implantadas en nuestra memoria, en nuestra mente subconsciente, y que muchas de ellas ni siquiera las deseábamos, o sea que muchas de ellas estaban ahí, que no tuvimos la oportunidad de decir esto lo dejo fuera y esto sí lo absorbo, esto sí lo deseo, esta creencia sí, sí, quiero que forme parte de mi vida. Entonces es muy importante que constantemente nos estemos dando cuenta de cuántas creencias de las personas con las cuales convivimos eh, pueden, pueden absorberse en nuestra conciencia, en nuestro ser. Y entonces después pueden formar parte de nuestro ego y entonces puedes empezar a replicar o actuar a través de esta creencia, ¿no? Entonces, los estados de conciencia que nos va creando estas creencias es como si fuera un mundo. Esta percepción de cómo creemos que es el mundo, nuestra vida, eh, va a ir cambiando poco a poco. Nos vamos a ir dando cuenta cómo lo que creíamos antes, ahora ya no lo creemos. Y entonces nos vamos a ir despojando de estas creencias. Nos vamos a ir despojando del ego. Nos vamos a ir desidentificando del ego. Cada vez va a ir desapareciendo más y más. El detalle está que el ego, pues el ego no quiere desaparecer. Y realmente no es que no quiera desaparecer, sino que constantemente puede estar entrando y entonces queriendo tomar el control, porque si no, el ego ya no está. El ego se va cada vez que entramos en este estado de conciencia, de vivir este momento aquí ahora, este estado meditativo, de estar presente y consciente de mis pensamientos, de mis sensaciones, de mi respiración. El ego desaparece. Entonces entramos en estos estados de conciencia de paz del ser, de lo que realmente somos. Entonces, conforme vayamos despertando poco a poco, nos vamos a ir desprendiendo de lo que no somos y nos vamos a ir dando cuenta de por qué estamos aquí, quiénes somos. Eh, Nos vamos a ir dando cuenta eh, de lo que sí deseamos que se manifieste en nuestra vida y nos vamos a ir dando cuenta de lo que el ego desea de manera inconsciente y entonces vamos a poder tomar decisión y darnos cuenta quién es el que está actuando, el ser o el ego. Lo más importante es que podamos estar como testigo de mi propio ser, porque cuando nosotros estemos conscientes vamos a darnos cuenta que solita esa voz eh, quiere decidir. Y entonces es cuando te vas a dar cuenta ahí de quién es el que está decidiendo en tu vida. Y les voy a contar una experiencia que me sucedió, que tuve este reconocimiento del ego, que es otra etapa también dentro de este despertar de conciencia, que si lo observes como si fuera una tercera persona. Yo estaba sentado meditando y una persona vino a mi departamento. En ese entonces yo era administrador de los departamentos donde yo vivía, y me tocó a la puerta, pero como yo estaba meditando no le hice caso, entonces yo seguí meditando. En ese momento estaba yo tranquilo, sentado, seguí meditando, después volvió este, a insistir, pero ahora ya no fue tocando la puerta, sino bajó a tocarme el interfón. Yo vivía en un cuarto piso, entonces bajó hasta el primer piso, a planta baja, y tocó el interfón. Entonces yo no le hice caso, yo seguí meditando, y después
volvió a insistir, pero ahora me llamó por teléfono y entonces pues yo seguí meditando. Yo sabía que la persona que me estaba tocando era la chica que le ayudaba a la señora del departamento 2 porque iba a pagarme la cuota de mantenimiento de la administración porque pues, ella siempre que yo ponía el aviso, al día siguiente me lo pagaba. Entonces yo había puesto el aviso un día anterior. Entonces sabía que ella era y entonces dije, bueno, al ratito que la vea, pues ya me lo da, ¿no? Termino de meditar, ella ya no insistió más y entonces me di cuenta cuando yo empecé a prepararme a desayunar, cómo entró la voz del ego, cómo entró el ego ahí a hacer juicio. ¿De qué? De lo que había sucedido momentos antes. Yo estaba preparándome a desayunar cuando el ego empezó, pero que pues yo estaba ahí sentado, meditando, y entonces llegó y me tocó la puerta bien fuerte, sí, ta, 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 y luego, como no le hice caso, bajó las escaleras, sí, seguramente hasta dio de a 2 pasos por escalón para llegar más rápido, y me tocó el interfón así, picándole duro, tratando de molestarme, sí, para que yo le hiciera caso, pero como no le hice caso, subió al segundo piso y entonces habló por teléfono y ahí cuando yo me di cuenta que se estaba quejando el ego de esta forma, así yo lo percibí al ego como se estaba quejando, este, me di cuenta de quién era el ego, porque yo estaba ahí preparándome de desayunar y entonces fue cuando me dije, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando dentro de mí? ¿Quién está actuando? ¿Quién se está quejando? Si yo estoy aquí preparándome un rico desayuno. Y ahí fue donde yo caché al ego como si fuera, como si fuera un niño, como si fuera un ser así chiquito a un lado de mí, quejándose. Y fue cuando lo caché al ego como ese niño que está haciendo una travesura y que lo cachas al niño y entonces te das cuenta de, ajá, eres tú. Y fue cuando me di cuenta que eso no era yo, porque me di cuenta que mi ego se quejaba y que mi ego constantemente regañaba a las personas de lo que hacían. Mi ego se quejaba y regañaba a las personas cuando hacían las cosas mal y empecé a darme cuenta a reconocer cómo él era el ego el que había tomado el control en mi vida y cómo era él el que actuaba. Porque me di cuenta que el ego en ese momento quería regañar a esta chica que me había tocado después. O sea, como era como de, sí, para que luego vayas y le reclames que no te dejó en paz meditar. ¿Por qué te está insistiendo? Si la primera vez no le hiciste caso, era porque estabas ocupado, ¿no? Y entonces me di cuenta del ego y entonces le dije al ego, le dije, no la voy a regañar, al contrario, cuando yo vea a esta chica le voy a decir que se le ofrecía, porque seguramente venía a pagar la administración, a pagar la cuota, pero tengo que escucharla y tengo que hablarle con amor porque ella simplemente la habían mandado a pagar esta, esta cuota, ¿no? Entonces, seguramente así sucedió. Entonces, yo di una nueva orden ahí a mi ego y entonces hagan de cuenta que el ego desapareció. Cuando yo termino después de desayunar, salgo al banco, regreso y en el regreso me encuentro a la señora del departamento 2 y me encuentro a esta chica que le ayudaba y me dijo, ay, joven, ¿qué cree? Que la andaba buscando. eh,
Sophie se llama, y, y no lo encontró, pero su carro estaba ahí en el estacionamiento, entonces pues quiere pagarle la cuota de administración. Le dije, no se preocupe, ahorita puede subir. Y me di cuenta que ya no entró mi ego, ya no entró a regañarlos, ya no se enojó y simplemente estuve en un estado de paz, de tranquilidad, dándome cuenta que ya el ego en ese momento no había decidido. Entonces, esa es una de las etapas que nos vamos a ir dando cuenta de este despertar de conciencia, que podemos empezar a ejercer para que el ser sea el que tome la decisión, el que actúe y no sea el ego, porque el ego puede entrar a través de un estado mental, creando historias, creando sucesos, y puede entrar también a nivel emocional, ¿no? Tratando de descargar esa emoción con otras personas o con otros seres. Entonces, es muy importante que cada vez más sea el ser el que decida, el que actúe a través de la conciencia, a través de, de la introspección. Va a haber momentos donde vamos a ir entrando a esos estados de conciencia y saliendo de esos estados de inconsciencia. Bueno, más adelante seguiré compartiendo los otros niveles de despertar de conciencia en mi experiencia que me fue pasando, que fue sucediendo. Gracias. Namaste.